Y también les quiero pedir disculpas por no enviarles las grabaciones, pero me acabo de acordar que tengo muchas grabaciones pendientes que subir. Así que apenas termine esta sesión, voy a subir todas las grabaciones que tengo ya pendientes. ¿Se compartió pantalla? Creo que todavía no. No, no está la nota todavía. Ya, creo que ahí están viendo mi pantalla, tengo entendido. Sí, profe, sí te ve. Ya, perfecto. Habíamos quedado, creo que habíamos quedado acá. Sí, habíamos quedado en esta imagen. Estábamos comenzando a hablar de las obstrucciones intestinales. Eso me acordaba. Bueno, habíamos dicho que la obstrucción intestinal se podía producir como una consecuencia a un consumo, a una alteración, por ejemplo, en la dieta, a compresión del intestino, a, por ejemplo, enfermedades parasitarias. Por lo tanto, las características que vamos a tener como consecuencias clínicas van a ser esta, cuando hablemos de porción anterior afectada o porción posterior afectada del intestino. Voy a proyectar en pantalla completa. Ahí. Para que vean mejor la presentación. Habíamos quedado, creo que, en este lugar. Ya, entonces la obstrucción intestinal se va a definir como algún trastorno que se va a presentar por la disposición de algún elemento sólido que provoca una obstrucción parcial o total del lumen. Y las consecuencias o las características que vamos a tener van a ser congestión, podemos tener necrosis, aumento de volumen, ¿sí? O distensión de las asas intestinales, principalmente por efecto de la putrefacción, efecto de bacterias, por ejemplo, que van a proliferar y van a producir gases bacterianos. Por lo tanto, eso es como la forma más evidente. La obstrucción intestinal puede llevar a trastornos de la motilidad intestinal, ¿sí? Que pueden ser de distintos tipos. Puede haber como consecuencia de la obstrucción intestinal, se han descrito que puede haber prolapso del intestino, que significa que el intestino protruye por la zona rectal principalmente. Se va a presentar, por ejemplo, cuando hay periodos muy prolongados de animales con incontinencia, con continencia fecal, entonces con animales que tienen tenesmo, pueden tener o pueden presentar prolapso producto de que se produce un esfuerzo en la defecación, y eso trae como consecuencia que puede haber ruptura de algunos ligamentos y zonas del intestino posterior pueden salir hacia el exterior por la región anal, y eso se llama prolapso. Puede haber también este fenómeno que se llama intususcepción, que quiero que observen bien la imagen de acá. Voy a ver si bueno, ahí la voy a cambiar mejor, pero acá. Aquí tenemos entonces, en el caso de obstrucciones intestinales, los esfuerzos musculares o los movimientos de la capa muscular del intestino puede provocar que una porción del intestino se introduzca dentro de la misma pared, dentro del mismo lumen. Ese efecto se conoce como intususcepción y es lo que están viendo en esa imagen que está ahí. No tengo cómo explicar la imagen mucho, pero ustedes ven una figura como que fuera una letra E, ¿cierto? En el centro de la imagen hay un segmento intestinal
cuyo vértice está como hacia la izquierda, no sé si lo ven, en el centro de la imagen. En el centro hay un segmento intestinal que está con una puntita hacia la izquierda. Bueno, al lado de eso hay una zona que como una parte del intestino está metida dentro de sí misma. Es como cuando uno saca un calcetín, por así llamarlo. Eso se conoce como una intususcepción. Se describe entonces cuando el intestino penetra en un segmento totalmente inmediato a él, ¿sí? O una porción del intestino queda atrapado dentro del lumen. ¿Mm? Está asociado, como les decía, a incrementos de la motilidad de la capa muscular, por lo tanto, cuando aumentan los movimientos peristálticos, se puede presentar este trastorno de intususcepción, que también correspondería a una forma de obstrucción intestinal, ¿sí? También correspondería a una forma de obstrucción. La obstrucción puede provocar esto, pero esto en sí mismo también constituye una obstrucción intestinal. Es un caso grave de obstrucción intestinal, ¿sí? Que el intestino se meta sobre sí mismo porque va a producir zonas de hemorragia y zonas de necrosis del tejido. Entonces esta corrección es quirúrgica. ¿Bien? Son de corrección quirúrgica, pero como habíamos dicho creo que ayer, las correcciones quirúrgicas del sistema digestivo no siempre son muy exitosas porque es muy difícil de reparar el tubo digestivo. ¿Sí? Se alteran muchas veces vías neurológicas, por lo tanto no es de fácil reparación desde el punto de vista quirúrgico. De manera general, la obstrucción intestinal provoca edema localizado, los enterocitos generalmente son células muy lábiles, ¿sí? El epitelio de este cilíndrico que tiene el intestino es muy lábil, por lo tanto pueden volverse aplanados cuando hay un aumento de contenido en el lumen intestinal, por lo tanto hay alteraciones de la motilidad, hay alteraciones de la secreción, de la absorción. Entonces, en un principio podemos tener como consecuencia la diarrea, pero después es el tenesmo, ya que es como la dificultad para poder defecar. Alimentación, por ejemplo, alta en fibra provoca esto. Ahí está el recuadro de la lesión donde se encuentra la intususcepción. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una masa intestinal, o sea, un aumento de volumen de la zona intestinal observado mediante radiografía. No podemos decir que eso es una masa porque no se sabe cuál es el contenido de ese aumento de volumen. Solamente uno podría decir que hay un aumento de volumen ahí en esa región. Sin embargo, esto es en el punto de vista de radiográfico, se constituye como una zona anecoica, por ejemplo, anecogénica, donde se puede ver, o radiopaca, que es la zona más blanquecina del centro de la imagen de radiografía, y significa que algo está en la cavidad abdominal, algo existe ahí, hay un aumento de volumen. Y bueno, a la impresión clínica o al hallazgo de necropsia, ustedes van a poder ver ese aumento de volumen y si corresponde a una región sólida. Claramente ahí se describe como un contenido en su interior. ¿Ya? Ese caso que les estoy mostrando es justamente la imagen que está ahí, es de ese caso que está ahí, que es un caso clínico que está en la literatura, donde se aprecia ese contenido sólido en la pared del intestino, en el interior del intestino, ¿sí? Y en la jerga clínica eso se conoce como un fecaloma, fecalitos o fecalomas, como masas de contenido de aspecto fecal, pero endurecido, ¿ya? Pueden haber problemas, por lo menos, por ejemplo, de la absorción intestinal o síndromes de mala absorción, donde podrían formarse este tipo de estructuras que van a comprimir el intestino. Así que esa imagen corresponde a eso. Volvemos entonces a hablar de la intususcepción, donde, como ya les mencionaba, un segmento se inserta dentro de otro segmento proximal dentro de sí mismo. Va a causar por sí mismo, esto es originado por trastornos de la motilidad, pero provoca aún más hipermotilidad. ¿Qué puede provocar esto? Como les mencionaba, cuerpos extraños o obstrucciones
enteritis prolongadas pueden producir esto, neoplasias. También se habla de que se está reportado que puede ser ocasionado desde el punto de vista iatrogénico, mediante cirugías, granulomas intestinales, por ejemplo, en tuberculosis y paratuberculosis se pueden ver, se pueden presentar estas lesiones llamadas intususcepción. Va a variar en cuanto a la longitud, al segmento, al lugar donde se presentan. Sin embargo, las signologías patológicas o la característica patológica va a ser siempre la misma. Bien, van a presentar zonas de congestión, puede haber hemorragia y puede haber necrosis. Como de primero hay una reacción inflamatoria en el tejido, se puede ver un aumento en la cantidad de exudación de fibrina y edema en la zona. Pero esto va a progresar con congestión, hemorragia y posteriormente necrosis. Ahí hay un gráfico que es del libro de patología, bases de patología veterinaria, donde se ve el esquema de cómo se llama, cómo se le denominan estas partes. El intususcepto es el segmento que está metido dentro del lumen y el intusucipiens es lo que está por fuera. ¿Ya? Se denomina zona intususcepta a la región que está metida dentro del lumen. Si se fijan lo que está allá al medio, se le llama así, zona intususcepta. Para la terminología, el trastorno completo se llama intususcepción. Y aquí está la imagen patológica de eso. Entonces, si se fijan, donde está la zona de intususcepta, la que está metida dentro del lumen, es la que presenta el trastorno principal vascular, que es la congestión y la hemorragia. Entonces ustedes ven en esta imagen que se va a apreciar esta área más negruzca, ¿sí? en la parte central de la fotografía que tienen ahí. Y la corrección es quirúrgica, o sea, lo que ustedes están viendo ahí es un segmento intestinal que se extrajo de una cirugía, ¿ya? Ese es todo el segmento intestinal que se sacó de la cirugía y el resto obviamente se hace la unión de los otros segmentos. También se pueden presentar lo que se denominan hernias intestinales, que obedecen principalmente a desplazamiento del tubo digestivo o protrusión de un tejido, ¿sí? Hacia otra cavidad o penetrando alguna membrana, como en este caso la membrana peritoneal, ¿ya? Es poco común y se presenta, por lo menos se ha definido en equinos, se ha reportado que se presenta en estos animales cuando se produce un foramen debería ser, en el epiplón. Pueden haber hernias de distinto tipo, hernias omentales o mesentéricas. Por lo tanto, van a haber estos agujeros, estos forámenes, ¿verdad?, en la formación de estas membranas. Por ejemplo, hay una herniación escrotal, donde incluso pueden pasar asas intestinales a través de los anillos inguinales y pueden llegar incluso a ver en el escroto. Entonces son trastornos que es la hernia pelviana. ¿Ya? Estos trastornos pueden observarse, se pueden presentar. Generalmente se deben a cuando hay una debilidad o un desgarro en la pared abdominal. Hay distintos tipos de herniaciones. Hay unas que son internas y otras que son externas. Las internas es cuando el intestino se desplaza mediante un orificio o foramen de punto patológico, ¿ya? Como el caso que les mencionaba y que les escribí acá del epiplón. Y la segunda, que eran las externas, es cuando hay órganos que presionan el peritoneo formando un saco hernial, que se denomina, y estos protruyen hacia afuera de la cavidad abdominal, ¿ya? Son las más frecuentes, las que les mencionaba, las externas son las más frecuentes. En cachorros muchas veces se presentan este tipo de hernias externas.
no sé si han visto a lo mejor algún cachorro cuando, por ejemplo, las razas grandes, es común en los cachorros de razas grandes, como en los labrador, en los golden, pueden presentar una hernia umbilical. No sé si lo han visto. Y eso depende el tamaño de la hernia, eso hay que evaluarlo clínicamente, si se puede corregir hay muchas veces corrige naturalmente, se cierra naturalmente esa abertura o se corrige mediante cirugía. ¿Ya? Hernia umbilical, los pastoral, los golden y en los labradores es bien común. Y es de característica de componente, tiene un componente hereditario en ese caso. ¿Ya? ¿Qué pueden tener como consecuencia la hernia? Que si el animal tiene una herniación y no es evidente o no es, puede comprometer obviamente el órgano, provocando zonas de hemorragia. Se pueden producir estrangulamientos de la zona intestinal y también pueden haber vólvulos de las asas intestinales. ¿Ya? O sea que estos segmentos giren sobre sí mismos y se produzca este estrangulamiento de las intestinales. Ahí, como les comentaba, que las externas son las más comunes de observar. ¿Ya? Entonces tenemos las hernias internas y las hernias externas. ¿Bien? Las más comunes son estas que les mencionaba acá. En cuanto a la hernia externa, están las umbilicales, la ventral, la diafragmática y la inguinal o escrotal. ¿A qué se denomina eventración? Es un concepto un poco parecido a lo que es la herniación, pero es cuando el desplazamiento de una porción del intestino fuera de la cavidad abdominal producto de una alteración congénita. ¿Ya? El intestino se desplaza o puede estar completamente exteriorizado de la cavidad. Eso se llama eventración del intestino. Es como una variante de la hernia, pero es un caso como más severo de hernia, ya es un caso más grave de hernia. Eso se llama eventración. En algunos animales suele ocurrir por una ración excesiva o un aumento de carbohidratos, como por ejemplo aumentación rica en granos, ya que se produce una impactación, un timpanismo, que es un aumento de la cantidad de ácidos grasos volátiles y que puede producir atonía muscular. ¿Ya? Por lo tanto, se da por una presión de los gases presentes en el intestino. Ese intestino dilatado por la acumulación de gas o de ácidos grasos volátiles hace que se acumule agua dentro también del lumen, producto del aumento de la presión osmótica. ¿Sí? Aquí tenemos alteraciones de tipo vascular. Y aquí podemos ver muchas, como les comentaba, en los casos de enteritis se pueden presentar distintas alteraciones vasculares. El edema de mesenterio es la circulatoria o la alteración circulatoria más frecuente, donde se puede observar presencia de un material gelatinoso. Cuando se aprecie esta consistencia como gelatinosa, como la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda, que tienen ahí, perdón, cuando se vea este intestino con este aspecto gelatinoso, eso es una característica como del edema intestinal, ¿ya? Se va a apreciar como que estuvieran mojadas las intestinos. Ustedes la abren y están como mojadas. Y es común de observar en todas las especies y también pueden encontrar como consecuencia de trastornos inflamatorios o de enteritis inflamatoria. Y lo que ven al lado derecho corresponde también a un trastorno vascular, que son hemorragias. Esas son hemorragias petequiales, que se aprecian en la superficie, en la pared, ¿verdad?, del intestino. Ahí tienen distintas hemorragias petequiales, hay distintos organismos que producen
como enfermedades virales, como por ejemplo el coronavirus puede producir hemorragias en la pared del intestino, parvovirus también puede producir este tipo de enfermedades, perdón. Ay, me quedo pegada esa imagen. Enviar. Perdón. ¿Estoy en esa? Estoy en la anterior. Perdón, chicos, pero se me quedó pegada una imagen en esta diapositiva. Ah, no. Entonces, también habíamos hablado de que se puede presentar producto de la intussuscepción, podemos tener, ¿sí? Consultas, ¿no? Ya, podemos. Profe, una consulta, ¿se puede dar una hernia externa por el peso? No sé, por ejemplo, por la cantidad de feto o las contracciones muy fuertes, que se rompa algo. En ese caso se hablaría de una eventración o de una ruptura. Las hernias generalmente tienen un curso más lento, la formación de hernias. Sí, se forman de manera lenta las herniaciones. En el caso de, por ejemplo, si hay, a ver, como tú mencionabas, si mencionaste los fetos, creo, ¿sí? Pero eso estamos hablando ya del sistema reproductor. Ahí habría una protrusión, puede haber una protrusión vulvar o un prolapso uterino podría presentarse, pero generalmente puede haber ruptura de los órganos, ¿ya? El aumento de tamaño producto de alimentación es lo que yo les mencionaba adelante, que se conoce como eventración intestinal, cuando la impactación producida por granos o las colitis en los equinos producen ese trastorno. Sin embargo, las hernias mira, se pueden presentar de manera patológica, como les mencionaba, en el caso de las internas, cuando hay un foramen, ¿sí? O sea, falla una estructura por ejemplo, un ligamento, y se puede producir una abertura patológica en el animal, y ahí las asas se mueven rápidamente de un lugar a otro, como por ejemplo la hernia yatal, ¿ya? Las hernias yatales. En cambio, las hernias externas ocurren de manera más lenta. Y son las más frecuentes. Ya, profe. Gracias. Ya. Vólvulo, como les mencionaba, era la torsión en el eje mesentérico. El vólvulo va a ser la torsión sobre el eje mayor, digamos, del órgano, y es como lo que ustedes ofrecieron cuando vieron vólvulo gástrico, ¿ya? Se va a producir una estrangulación entonces del órgano. Distinto a la torsión, porque acuérdense que torsión es cuando era como el ejemplo del caramelo, del dulce, de verdad, cuando uno está desenrollando ese dulce, eso es torsión. Y vólvulo es cuando se gira completamente y se estrangula, por lo tanto el vólvulo siempre es más grave. Ambos dan como resultado, tanto la torsión como los vólvulos, que se produzca isquemia, congestión, isquemia, infarto y hemorragia, ya producto de las alteraciones que sufren la circulación mesentérica en ambos casos. Entonces los hallazgos de necropsia pueden ser esos, pueden ser congestión, hemorragia, necrosis, pueden ver asas intestinales completamente enrojecidas, ¿ya? O necróticas. En el segmento de torsión intestinal, obviamente se va a encontrar de colorado, porque ahí se corta la circulación, ¿verdad? Y cambia de color, generalmente distinto a las dos porciones de
donde ocurre la torsión, ¿sí? Apreciándose lo que se llama como una línea de torsión. Y en el vólvulo, este puede ser vólvulo parcial o vólvulo completo, dependiendo cuánto ha girado el asa sobre su eje. ¿Ya? La bacteriemia resultante o la lesión por reperfusión es la que causa principalmente la muerte de un individuo. Ahí tenemos la imagen de cómo se ven asas intestinales torcidas. Fíjense que ahí se puede apreciar la hemorragia intestinal, todas esas asas intestinales que se ven de color rojo oscuro en la muestra, que están como en la parte media de la imagen, ¿sí? En el lado inferior de la imagen, pero en la zona media de la imagen. Ahí pueden ver estas asas oscuras. ¿Ya? Miren aquí donde apunta la flecha, esa es la zona de, eso es vólvulo, esa es la zona del vólvulo o la línea de vólvulo, donde se puede apreciar ese estrangulamiento, y si se fijan en la región donde ocurre eso, está más pálido el tejido, porque ahí se produce el corte de la circulación. ¿Ya? Y la zona comprometida, que es lo que está en la parte inferior de la imagen, el segmento que está hacia el lado derecho de la fotografía, fíjense que aumenta de tamaño, se ve enrojecido o congestivo, por dentro más probable que esté hemorrágico. ¿Ya? La ingurgitación de las venas mesentéricas, fíjense cómo se ven ahí también, que se ve esa dilatación de las venas, como que estuvieran más hinchadas las venas. ¿Ya? Aquí lo mismo, la zona donde ocurrió o la línea de torsión, y la zona pálida a un lado y la zona roja al otro. Eso es lo que se puede apreciar. ¿Qué más? Aquí estamos viendo edema, lo mismo, podemos ver edema en mesenterio. Y pasamos a las enteritis o a las inflamaciones del intestino, trastornos inflamatorios. Las enteritis se van a producir por distintas causas, ¿ya? Vamos a tener, que es como se le denomina a la inflamación, ¿ya? A la inflamación propiamente tal del intestino, sin especificar el segmento, se va a denominar enteritis. Generalmente están, la palabra enteritis se denomina correctamente cuando la porción afectada es el yeyuno, pero uno habla de manera indistintamente de la enteritis o de la colitis, ¿cierto? No es el animal sufrió de colitis o de enteritis. Pero para ser más específico, en los segmentos, cuando se logra determinar qué segmento es el afectado, y sobre todo desde el punto de vista de la necropsia, ¿verdad? Porque en el caso de un animal vivo, si tiene diarrea, si tiene trastorno inflamatorio intestinal, generalmente se le diagnostica como un animal o con enteritis o con colitis. Pero para llegar a hablar de ileitis, tiflitis, algo tan específico, muchas veces esa denominación va a ser cuando ustedes vean el intestino, ya cuando lo puedan ver. Y generalmente, por lo tanto, en los cadáveres es más fácil ahí porque estamos viendo el segmento intestinal que está inflamado. ¿Ya? En el caso de esto hay que apreciar las secreciones características. Perdón, dijimos, en el caso de Nelilion se va a denominar ileitis. Para el ciego, la inflamación del ciego no es seculitis o sequitis, es tiflitis, que es una palabra bien extraña, pero esa es la denominación correcta para la inflamación del ciego. ¿Ya? En el colon, colitis, y en el recto se llama proctitis. ¿Ya? Proctitis, no confundir con prostatitis, que es la inflamación de la próstata. ¿Ya? ¿Habían escuchado antes estas palabras? Como por ejemplo proctitis o tiflitis. Profe, yo tengo una duda de por qué a veces cuando los animales están con una diarrea dicen que está con colitis. Porque en realidad es una palabra mal usada nomás, es como en la jerga popular o en el lenguaje cotidiano. Se le denomina así, se le denomina colitis, pero es un término específico, ¿ya? Es como decir está resfriado, es lo mismo, es como decir está con resfrío,
Nadie dice el diagnóstico correcto, ¿sí? Nadie dice, no sé, está con una traqueitis mucopurulenta, o una traqueitis, o a lo más una laringitis, pero hay muchas palabras que se utilizan de manera incorrecta, ¿ya? Que popularmente se han ido utilizando de manera equivocada, de manera errónea, tanto la enteritis como la colitis. ¿Mm? Pero para que ustedes, como tenemos que ahí ser ultra específicos cada vez más, colitis es solamente la inflamación del colon, ¿ya? No involucraría a ningún otro segmento. Bien. Hay distintos patrones de inflamación independiente de qué los produzca, porque van a haber algunos agentes causales de diarrea, perdón, de enteritis, que van a producir trastornos similares, ¿sí? Pero la localización y el carácter del exudado inflamatorio van a ver estos 8 patrones de inflamación intestinal. Pero estos 8 patrones entendámoslos como 8 formas de ver la enteritis, ¿sí? Independiente de cuál es el agente causal, ¿ya? Porque pueden haber agentes causales que pueden tener más de un patrón, a eso me refiero. Pueden haber agentes que, dependiendo del estatus inmunológico del individuo, pueden ocasionar una enteritis más bien catarral, pero el mismo agente en un animal inmunocomprometido puede producir una enteritis mucopurulenta o hemorrágica incluso. Entonces, sin considerar mucho el origen, ¿sí? Porque hay origen bacteriano, origen viral, van a haber enteritis de origen fúngico, ¿sí? Entonces, dependiendo el agente causal, son los patrones. Y estos son los patrones conocidos en casi todos los zonas de inflamación. Por ejemplo, la catarral, que es la más común, ¿se acuerdan que dijimos? Parecía el catarro, entonces una secreción seromucosa. Puede haber una reacción más agresiva. Ay, hoy día amanecí con un dolor ¿cómo se llama? Dolor de colon. Sufro de colon irritable. Por eso estoy tomando remedios. Fibrino necrotizante, que ya es más agresiva. Puede haber una enteritis de tipo hemorrágica, enteritis proliferativa. Esa proliferativa la vamos a denominar, o ese apellido va a ir cuando podamos mirarla en microscopio, ¿ya? Porque ahí vamos a hablar de qué tipo de células inflamatorias han proliferado. Ya no podemos verla a simple vista, no podemos decir una enteritis o una una colitis proliferativa así a simple vista, porque no estamos viendo el agente, o sea, las células leucocitos ahí. Por eso hay que mirarlo en microscopio. Podemos tener ya los segmentos posteriores, una tiflocolitis o una colitis simplemente, también que puede ser solamente catarral o hemorrágica, mucohemorrágica o necrotizante. Entonces, si se fijan, las denominaciones van a ser esas, ¿ya? Los patrones que si se fijan ustedes van por segmento también, se denominan segmento intestino delgado e intestino grueso. Ya. La enteritis catarral, ya sabemos que es como la más común de las enteritis, ¿sí? La más común de las enteritis. Entonces vamos a observar este tipo de enteritis como una diarrea secretora. También se les puede llamar diarrea secretora. Se utiliza comúnmente cuando el contenido es de tipo líquido, de consistencia y coloración variable, no es sanguinolenta, ¿ya? Se suelen manifestar con lesiones de la mucosa y la diarrea se produce, o en la diarrea se pueden producir toxinas, se produce producto de las toxinas bacterianas, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí una diarrea secretora. El caso más común es producido por enteritis de tipo bacteriana, como la ocasionada por Escherichia coli, o las llamadas colibacilosis, ¿ya? Las colibacilosis. ¿Se habían escuchado ustedes de las colibacilosis?
Yo me imagino que en enfermedad infecciosa algo vieron de esto. Bueno, la Escherichia coli es una bacteria que forma parte común de la flora normal del intestino, ya en todos los animales. Por lo tanto, siempre los individuos más jóvenes, al tener su sistema inmune menos desarrollado, tienden a manifestar diarrea. Generalmente van a manifestarse estas enfermedades cuando se produzca, por lo tanto, entonces un deterioro en el sistema inmunológico del animal, o también cuando existan otros agentes inflamatorios, como por ejemplo virus, como coronavirus, rotavirus, ¿sí? Enfermedades como por ejemplo también la coccidiosis. Estos son organismos que pueden proliferar, ¿ya? Y aumenta su índice de proliferación o de colonización, también llamado, y van a producir una disfunción metabólica producto de la muerte de los enterocitos. Y eso va a hacer que se produzca este aumento de trasudado hacia el lumen del intestino, y eso es lo que genera la diarrea, ¿ya? Se produce este edema en el lumen del intestino. Por eso se llama diarrea secretora, porque va a aumentar puede aumentar la secreción de las células caliciformes y también se produce edema en la mucosa del intestino. El aspecto que tiene es este aspecto. El aspecto catarral puede ser de un aspecto amarillento. ¿Ya? Eso, quédense con eso, con el color amarillento, más que con la consistencia, porque la consistencia, si es más cremosa, como lo ven aquí, o más líquida, va a ser similar, ¿ya? Va a ser... la coloración va a ser lo importante. Entonces, en las colibacilosis generalmente tienden a tener un aspecto amarillento, ¿ya? El aspecto interno, ¿sí? De la secreción, porque el aspecto externo vamos a tener la inflamación la distensión, perdón, del asa intestinal con la hinchazón de estas intestinales, por lo tanto se ven con una superficie muy brillante, por el edema también que puede ser en la superficie externa, van a estar infladas las intestinales llenas de aire o de gases, ¿ya? En el caso de la fibrino necrotizante, es una enteritis que es producida principalmente por organismos como por ejemplo Salmonella. Se va a producir depósito de fibra en la pared del intestino. El contenido es más sólido siempre que en la enteritis que vimos anteriormente, en la catarral. ¿Por qué? Porque la deposición de fibrina va a producir que se coagule en el lumen del tubo y va a producir que se solidifique un poco el contenido del lumen, ¿ya? Y se aprecia la formación de algunos cilindros de fibrina que pueden obstruir la luz, ¿ya? Eso claramente va a producir obstrucción. Entonces, muchas de las enteritis pueden producir problemas o defectos de obstrucción intestinal, o pueden causar obstrucción intestinal, ¿ya? Y eso puede llevar a una formación de un vólvulo intestinal, ¿ya? O de una rotación intestinal o torsión. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ya. En este caso está asociado con infecciones bacterianas como salmonellosis, coccidiosis, la fibrino necrotizante. Miren, es el aspecto que va a tener también, más sólido que el anterior, ¿sí? Es más sólido que el anterior. Los tapones de fibrina lo van a poder ver como algunos depósitos sólidos. Esto al palpar el intestino, ustedes lo van a ver como una masa sólida, como que tuviera un contenido, ¿ya? En cambio, la anterior, la catarral, generalmente va a ser más líquida, va a ser como un contenido cremoso o líquido. Cuando ustedes palpan intestino y presionan las asas, y es como presionar quizá un globo, ¿ya? Es algo como que tuviera algo en el interior, pero no se logra percibir. En cambio aquí sí,
se logra percibir una consistencia de lo que hay en el lumen. ¿Ya? Del punto de vista histopatológico, se puede diagnosticar el agente causal. Entonces aquí podemos ver a la salmonela. ¿Mm? Podemos ver el agente causal. Muchas de estas también pueden producir septicemia. Muchas de estas van a producir septicemia, sobre todo las enfermedades provocadas por Clostridio o enfermedades clostridiales. Generalmente producen enterotoxemias. Enterotoxemias. La salmonelosis, como les menciono acá en este ejemplo, es muy invasiva. Va a causar una diarrea que puede ser de forma aguda, de forma crónica. Existen distintos tipos de salmonela, las van a ver tanto en los animales, en aves como en mamíferos, ¿ya? Las lesiones entonces van a ver aquí, se presentan, ustedes ven esa imagen histopatológica, pero si bien a lo mejor no van a entender mucho lo que se ve, pero se ve una atrofia de las vellosidades intestinales, se ve lesiones principalmente en las vellosidades intestinales, que pueden afectar a gran parte de la mucosa y también van a afectar a linfonodos regionales, ¿ya? Las bacterias principalmente daña o mata a la célula epitelial, mata al enterocito. Y se forman estas estructuras que son bien características, que se llaman pseudomembranas con fibrina, que es lo que ustedes están viendo en la imagen histopatológica. A ver si la disminuyo. Aquí, miren. Esto que están viendo acá, esto sólido, que está en la superficie, ¿ven la flecha del computador o no? Avísenme por el chat o por audio. ¿Es uno negro? Sí, sí se ve, profe. ¿Se ve la flecha? Ya, súper. Aquí en la imagen histopatológica se ve como una membrana. Esto es el lumen del intestino, esta es la pared y acá está la mucosa. Y se fijan que hay como una a ver si voy a ampliar esto. Se fijan que aquí hay como un tejido más sólido en la superficie del lumen. Estas son pseudomembranas. Es característico de la salmonela. Esto que se ve aquí, desde el punto de vista histopatológico. Esto es lo que uno esperaría encontrar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se denomina fibrino necrotizante, este patrón. Lo ideal es que tengan claros cuáles son los patrones, porque no los confundan, que sepan qué provoca estos patrones, ¿ya? ¿Qué esperamos encontrar desde el punto de vista patológico, macroscópico, en todos los casos de los patrones, por lo menos los más clásicos, que son el anterior, que era el catarral, ¿ya? Que es el patrón hemorrágico. El patrón hemorrágico es causado principalmente por infecciones de tipo viral, ¿ya? Lo van a ver de esa forma, o también por Clostridium, como les comentaba, ¿ya? Se puede producir por enfermedades clostridiales, por enfermedades virales, Escherichia coli, pero la variante hemolítica, la variante hemolítica de Escherichia coli puede producir este patrón llamado hemorrágico. Que bueno, no es muy difícil de entender por qué se denomina hemorrágico, ¿cierto? Porque aquí podemos ver grandes cantidades de sangre presentes en el lumen, producto de una destrucción del epitelio y destrucción de las criptas. Aquí el daño a nivel de la mucosa es más profundo, es más severo, es más rápido que en las otras dos enfermedades, que en la colibacilosis o en la salmonelosis. ¿Ya? Aquí podemos ver, en este caso, podemos ver que va a producir la diarrea que va a tener el animal es bastante agresiva, bastante violenta. Yardiasis, acuérdense, yardiasis también produce este patrón de enteritis hemorrágica, ¿sí?
En algunos casos de enfermedades se describe que la diarrea puede ser violenta o no, pero en la mayoría de los casos con enteritis, causales de enteritis hemorrágica, la diarrea es agresiva, la presentación de diarrea bien violenta, como por ejemplo los parvovirus, ¿ya? Se caracteriza por la presencia entonces de sangre, contenido sanguinolento o cero sanguinolento en el interior del asa intestinal, que puede ser intestino delgado o intestino grueso. ¿Ya? Este caso se va a aplicar tanto para enteritis o para enterocolitis hemorrágica o en necrohemorrágica también se llama. El apellido necro, o sea, el prefijo necrohemorrágico lo vamos a mencionar cuando veamos tejido necrótico, zonas negruzcas en el parénquima. Me dice, chicos, pero igual quiero con la pastilla, que no duele mucho y nada. Siento, pero no aguanto mi dolor. Sí, señor Leso. Discúlpenme. Ya, entonces puede causar un aumento de grosor de la pared, presentar necrosis del tejido y la forma que la vamos a encontrar nosotros, vamos a apreciar esto, vamos a ver asas distendidas de color rojizo, algunas de ellas con una cantidad de gas considerable y algunas son de curso prolongado, estas diarreas, ¿ya? Si no son tratadas, pueden ser bastante prolongadas. Vamos a observar macroscópicamente al hacer la inspección del órgano. Podemos encontrar este contenido necrótico en su interior, en el lumen. Podemos encontrar un contenido que sea como medio pastoso, pero negro y muy maloliente en el interior del lumen. Y la superficie del órgano va a estar generalmente también con una coloración rojiza, ¿ya? Miren acá, se puede apreciar lo que pareciera ser como un coágulo en el interior del intestino, al abrir el intestino. Y lo que está en la parte de arriba es la atrofia de las vellosidades y también hay zonas de lesiones en el epitelio, que son esas más naranjas que se ven en la muestra superior. Bien. El apellido proliferativo, acuérdense que se denominaba cuando ya mediante microscopía nosotros podamos diagnosticar qué célula leucocito es la que se ve más en el infiltrado inflamatorio de la mucosa. Puede ser linfoproliferativa, eosinófila, ahí le ponemos, por ejemplo, colitis o enterocolitis eosinofílica, ¿ya? O linfoproliferativa, o plasmocítica. Eso va a depender de lo que nosotros veamos a la histopatología. Cállate. Aquí está la infección por parvovirus. Ay, perdón. Cállate, bicho. ¿Ya? Salmonela. Perdón. Ambas imágenes que están viendo aquí son por parvovirus, ¿ya? Es la característica que nosotros vamos a ver en enfermedades por parvovirus. Vamos a ver las hemorragias que se aprecian tanto en la superficie del intestino, hemorragias petequiales, que son esas manchitas que ustedes ven rojas en el muro del intestino, y la destrucción de las vellosidades se ve como si estuviera el lumen liso, ¿ya? Se ve como que fuera liso, es como abrir una manguera.
Cuando se abre el intestino, el lumen no es liso, el lumen es arrugadito, tiene arrugas, que son los pliegues, que son las vellosidades intestinales, ¿ya? Y pliegues también. Pliegues y vellosidad. Bueno, las vellosidades no se ven a simple vista porque es como mirar una alfombra. Pero los pliegues sí se notan, ¿ya? Pero cuando vemos un lumen más bien liso, y se fijan que se ve desprendimiento de la mucosa en la imagen total de la pantalla, hacia el lado derecho, o el borde derecho de esa imagen, y en la parte más baja de la imagen, ustedes ven el lumen y ven como unas áreas más rosadas con amarillo. A ver si aquí. Me refiero a estas zonas. Aquí. Esta es lo que, así se ve el desprendimiento de la mucosa, ¿ya? Y aquí están las zonas hemorrágicas en la mucosa y las zonas hemorrágicas que se pueden ver ahí o se pueden ver en la superficie, ¿ya? De la pared. Eso es por parvovirus. Tenía esta diapositiva pegada. Ya, aquí la eleitis linfoproliferativa, ¿por qué les quise poner este ejemplo? Porque no sé qué pasó aquí, se me quieren pegar. Consiste en un aumento marcado de la pared intestinal. Aquí se aprecia en este cuadro, en la ileitis proliferativa, generalmente por leucemia intercelulares, que es un agente patógeno. La leucemia puede provocar esta característica de aspecto cerebroide de la mucosa intestinal. Por eso quisiera mostrárselo. Miren, se aprecia como una gran cantidad de pliegues. Aquí se ve todo lo contrario de lo anterior. Se ve como arrugadito, muchas arrugas en la superficie del lumen. Eso es provocado por este agente conocido como leucemia, ¿ya? Se ha denominado también adenomatosis intestinal. Adenomatosis intestinal. Aquí, a lo contrario de lo anterior, se produce una gran cantidad de... aumentan la formación de criptas intestinales, ¿ya? La tiflocolitis catarral, parecida entonces a la enterocolitis, vamos a ver lo mismo, pero la diferencia es que acuérdense que en el colon el material es más sólido. Entonces aquí vamos a ver como un contenido pseudofecal, pero con moco en su interior, ya es una mezcla de cosas. La tiflocolitis se utiliza para designar las lesiones de intestino grueso, que cursan con un contenido pastoso, líquido, de color variable, generalmente con un aspecto medio mucoide, es habitualmente verdoso, no se observa el sudado inflamatorio, histológicamente se puede ver un infiltrado de tipo linfoplasmocítico, y se puede esto deber a alteraciones nutricionales o enfermedades bacterianas, ¿ya? De mediana, quiere decir de mediana complejidad. En la tiflocolitis. Ya no es un trastorno tan agresivo como en el caso de las enteritis, ¿ya? También se puede observar en salmonelosis, claro, porque en salmonelosis podemos ver lesiones en todo el tracto digestivo, al igual que en parvovirosis podemos ver lesiones que no sean solamente específicas de intestino anterior, ¿ya? Más común encontrar en el intestino anterior, pero no es tan específico. Otros casos, dilatación intestinal y hemorragia en panleucopenia felina. También podemos encontrar necrosis y fibrina de la superficie asociada a la salmonelosis. Eso es el intestino que está abierto, y todo eso que ven en el centro de la imagen, que se ve como café, ¿sí? Y como de aspecto sólido, corresponde a la fibrina.
Clostridium perfringens tipo C, que produce esta hemorragia o enteritis de tipo necrotizante. Perfringens tipo D, úlceras y hemorragias en el interior del lumen, fíjense que ahí está abierto. Para diarreas y para enteritis podemos estar hablando muchas clases porque en realidad hay muchas enfermedades bacterianas que van a producir diarrea. Hay muchos tipos también de manifestaciones patológicas, pero nosotros vimos los principales. A ver, ¿qué me importa a mí? Que a ustedes les quede claro de esto. Me interesa que logren reconocer los tipos de diarrea presentes, los tipos de enteritis o de inflamaciones que se pueden presentar, los patrones. Me interesa que puedan entender por qué se produce un patrón y por qué se produce otro. Ya, ¿por qué vemos, por ejemplo, hemorragia en la enteritis hemorrágica? Eso está relacionado con el agente causal, con el daño que va a producir ese agente causal, ¿ya? ¿Por qué es solamente de tipo mucosa la diarrea? ¿O por qué es una diarrea catarral? ¿Sí? ¿Por qué qué alteración se produce ahí en el intestino que va a ser solamente de tipo catarral? Principalmente hay una alteración en la permeabilidad, ¿sí? Permeabilidad vascular, producto de la inflamación, y se produce el edema, ¿ya? Hay un trastorno hay un trastorno en la motilidad, hay un aumento en la secreción, en ese caso, de las células caliciformes, por lo tanto, por eso se llama, se causan diarrea osmóticas, diarreas secretoras, diarreas osmóticas, y no vemos hemorragia. No vemos hemorragia porque no causa una alteración profunda en el epitelio, ni en la mucosa completa, ¿ya? Entonces eso me interesa que ustedes lo estudien, que ustedes sepan distinguirlo. Ok, gracias por avisar, Nayara. Entonces, eso es lo principal de hasta esta parte de todo lo que hemos hablado del sistema digestivo, ¿ya? De que ustedes logren reconocer alteraciones patológicas. Ya, y para terminar con esta parte, obviamente, lo mismo que lo anterior, las neoplasias, ¿ya? Neoplasias presentes en el sistema digestivo. También, al igual que en los seres humanos, hay muchos tipos de neoplasia distintas. A mí me gustó bastante este esquema para mostrarle algunos tipos de neoplasias que pueden ser neoplasias de tipo benignas y neoplasias malignas, ¿ya? Que se van a presentar en el tracto digestivo. Las del lado derecho son las malignas y las del lado izquierdo son las benignas, ¿ya? Ahí hay un resumen entonces de los tipos principales de neoplasias que se van a presentar. Por ejemplo, si miramos la imagen por el lado de las benignas, que sería el izquierdo de la imagen, en esófago es común encontrar en la región cercana al cardias leiomioma, que son estos tumores de músculo liso. El del músculo esquelético, si ustedes encontraran tumor de músculo esquelético, que recuérdense que el esófago es mayoritariamente músculo esquelético, el nombre de la neoplasia de músculo esquelético es rhabdo. Rhabdomio, o sea, rhabdomioma, rhabdomiosarcoma, eso es de músculo esquelético, para que sepan. En cambio, leiomio es de músculo liso, leiomioma o leiomiosarcoma, que son los tumores de músculo liso. En estómago teníamos que el tumor gástrico o los adenocarcinomas, adenomas, los pólipos, son los tumores benignos, pero en el caso de tumor maligno tenemos el adenocarcinoma. Estamos haciendo una comparación entre ambas imágenes. Después, en intestino delgado, ¿cuál es lo más común desde el punto de vista benigno? Van a ser los tumores de estroma, tumores gastrointestinales de estroma, que ahí pueden haber fibromas,
¿sí? También tenemos los lipomas, adenomas, o pólipos también, como los mencionamos en el estómago. En el caso maligno, podemos encontrar estos tumores asociados a linfomas, que son bien comunes, los linfomas. El otro es el carcinoma o adenocarcinoma. Adenocarcinoma y linfoma son los más comunes de encontrar en el intestino, ¿sí? Y para continuar, vamos a hablar acerca de hígado. En el hígado, ¿qué enfermedades vamos a encontrar? Vamos a ver distintos trastornos. Nosotros vimos algunas alteraciones vasculares de hígado que podrían producir cambios a nivel del sistema circulatorio, ¿verdad? Alteraciones del corazón. Y podemos tener formación, por ejemplo, de edema, que en el caso de cuando es de origen hepático se denomina ascitis. Ya habíamos hablado de hígado anteriormente. ¿Qué es importante que nos acordemos de hígado? Y aquí con esto hasta aquí vamos a quedar. Acordarnos de hígado, acordarnos de las características histológicas que tiene. Acuérdense que existe una doble hilera de hepatocitos, como lo vemos acá, que entre ellos se va a producir la bilis, que se va a drenar hacia el espacio porta, ¿sí? En el conducto biliar. Entre las doble hileras de hepatocitos se encuentra el sinusoide, que es por donde fluye la sangre hacia la vérula centrolobulillar, ¿sí? Y ahí existe un epitelio de revestimiento, que son las células endoteliales del sinusoide, los macrófagos de Kupffer, ¿ok? Acordarse de eso principalmente, de la estructura del lobulillo hepático, y que cada lobulillo, como lo ven aquí, como en la forma como si fuera un panal de abeja, cada lobulillo va a estar rodeado de tejido conectivo. El tejido conectivo es muy importante en el hígado porque es aquel que va a ordenar este órgano, ¿sí? Porque a través del conectivo es por donde se empiezan a ramificar todos estos sistemas vasculares, tanto de zona arterial, que va a aportar el 25% de sangre al órgano, y de zona venosa, que aportan el 75% de sangre al órgano. Entonces, ambas sangres se mezclan para llegar al hígado, y de ahí sale hacia la región de la vena cava para llegar al corazón, ¿ya? Esa es la estructura del lobulillo, ¿sí? El flujo que sigue la sangre, que está marcado en el lado derecho de la imagen con flechitas ahí hacia un centro, que es la vérula central. ¿Ok? ¿Cómo fluye la sangre por los sinusoides? La bilis en sentido contrario. La bilis va del canalículo biliar al conducto biliar que está allá arriba. ¿Ya? Y desde el punto de vista patológico hay varias alteraciones. Si hablamos de forma congénita, estaba el conducto venoso persistente, que va a producir, es cuando se produce o no se cierra, no se forma este ligamento, ¿verdad? No se forma el ligamento y hay una comunicación en el feto. Normalmente existe esta conexión vascular que conecta la vena porta y las umbilicales con la vena cava posterior, ¿ya? Evitando que la sangre de la placenta o la sangre de la madre pase por el hígado. Después de esto se va a formar un ligamento, pero pueden haber enfermedades donde ese paso continúa, no se forma este ligamento. Entonces hay un shunt o un salto de sangre intestinal a sangre de la cava. Acuérdense que los shunt, ¿se acuerdan que los shunt eran cuando había comunicaciones entre cámaras en el corazón? Hablamos del derecha-izquierda, izquierda-derecha. Aquí también se puede producir un shunt o un paso de la sangre intestinal porque no se corta esta comunicación. ¿Qué va a provocar eso? Que existan encefalopatías hepáticas, que pase sangre sin desintoxicarse del hígado al corazón. Por lo tanto, esa sangre solamente le falta oxígeno para seguir recorriendo el organismo
y va a pasar, una vez que se oxigene, al tejido cerebral. Y ahí es donde produce la principal alteración. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la formación de este, o el paso de esta derivación o este shunt que se produce, que es un trastorno en la circulación, un trastorno de vascular de tipo congénito, que se han descrito de dos tipos: del shunt que significa intrahepático o extrahepático o portosistémico, que el portosistémico es el más grave de los dos, porque en el shunt intrahepático por lo menos la sangre pasa por alguna parte del hígado, en cambio en el portosistémico no. Ya pasa directamente, como lo ven en la flechita, en la imagen de la izquierda, del intestino a la vena cava. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya nos queda poquito para terminar intestino. El lunes terminamos digestivo y comenzamos con otra unidad. ¿Dudas? ¿Consultas? Por mi parte, no, profe. ¿No? Ok. Bien, lo que voy a hacer ahora entonces va a ser inmediatamente enviarle las clases al YouTube, ¿ok? Bajarle las clases y dejárselas disponibles todas, incluyendo las de hoy día. Así cuando esta clase esté disponible, voy a empezar a subir todas las otras.